Bienvenidos a su programa El Catecismo de la Iglesia Católica. En el programa anterior manifestamos que la Santa Biblia es un libro sagrado que tiene como autor al mismo Dios y que nuestro deber como católicos es el de leer con fe cada semana alguna página de la Santa Biblia, para poder obtener mucho entusiasmo por Dios y por la religión. Les invitamos a seguir paso a paso este programa del Catecismo de la Iglesia Católica. En este capítulo estudiaremos cómo poder adorar a Dios a través de la oración. Bienvenidos. ¿Qué es la oración? La oración es elevar el alma a Dios para adorarlo, amarlo, darle gracias, suplicarle perdón y pedirle sus beneficios. Jesús recomendaba: orad para no caer en tentación, porque el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Todo lo que pediréis orando, creed que lo vais a conseguir y se os concederá. Entonces es necesario orar siempre y no cansarse nunca de orar. ¿Por qué es necesaria la oración? Es necesaria la oración porque Jesucristo nos dijo que sin la ayuda de Dios no podremos nada, y nos recomendó orar para que honremos a Dios y alcancemos de Él toda clase de beneficios espirituales y corporales. Jesús dijo: sin mí nada podéis hacer. Hay ciertos espíritus que no se logran alejar sino con la oración. ¿Cuándo debemos orar? Debemos orar con mucha frecuencia, especialmente por la mañana y por la noche, al principiar las acciones más importantes, en el trabajo, en los peligros, en los viajes, en las tentaciones, en las enfermedades y en la hora de la muerte. Dijo Jesús: hasta ahora no habéis pedido nada en mi nombre. Pedid para que vuestro gozo sea completo. En verdad os digo que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre se os concederá. ¿Por quiénes debemos orar? Debemos orar por nosotros mismos y por todas las personas de la humanidad, por los vivos y por los difuntos, principalmente por los familiares y por nuestros bienhechores, por la conservación de los pecadores y porque haya muchos y santos sacerdotes, por las autoridades civiles y también por los que nos han hecho sufrir. San Pablo escribió: recomiendo que se hagan oraciones por todas las personas y especialmente por las autoridades para que podamos vivir una vida tranquila, con toda piedad y dignidad. Y Jesús mandó: orad por los que os persiguen y os tratan mal, y bendecid a los que os maldicen. En la oración debemos pedir ante todo los bienes espirituales. Podemos también pedir los bienes materiales, pero lo que más debemos pedir es la gloria de Dios, la salvación de las almas y los medios para conseguir la eterna salvación. ¿Qué debemos pedir en la oración? Dice el Santo Evangelio: pedid y se os dará. Todo el que pide recibe. ¿Qué padre hay que si su hijo le pide pan, le da una piedra? Si vosotros, siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más el Padre del cielo dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¿De cuántas maneras es la oración? La oración es de dos maneras, mental y vocal. Jesús recomendaba: cuando oréis, no seáis como los hipócritas, que gustan de orar de pie en las esquinas de las plazas para ser vistos por los demás. En verdad os digo que ya recibieron su recompensa. Tú, cuando ores, entra en tu cuarto y cerrada la puerta, ora a tu Padre que oye en lo secreto, y tu Padre que ve en lo escondido te recompensará. ¿En qué consiste la oración mental? La oración mental consiste en reflexionar en alguna verdad de la religión o en alguna enseñanza de la Santa Biblia o de otro buen libro religioso, para tomar resoluciones prácticas que nos ayuden a amar a Dios o al prójimo y a llegar a la santidad. De María dice el Evangelio que guardaba las verdades que escuchaba y las meditaba en su corazón. ¿Qué es la oración vocal? La oración vocal es la que se hace con palabras exteriores. Por ejemplo, la que hacemos cuando rezamos el Padre Nuestro. El Señor decía: cuando oréis, no uséis muchas palabras, como los que no tienen la verdadera religión, que se imaginan que por su palabrería van a ser escuchados. No seáis como ellos,
Vuestro Padre Celestial sabe lo que necesitáis antes de que lo digas. ¿Cómo debemos orar? Debemos orar con atención, humildad, confianza y perseverancia y en nombre de Jesucristo. ¿Está alguno afligido? Ore al Señor. ¿Hay alguno enfermo? Llamen al presbítero para que ore por él y la oración le hará un gran bien. La oración de los amigos de Dios tiene mucha eficacia. Orad unos por otros. ¿Qué favores podemos conseguir con la oración? Con la oración podemos conseguir y aumentar la gracia o amistad con Dios. Orando podemos obtener el perdón de muchos pecados y las gracias que necesitamos para obrar el bien y evitar el mal. Con la oración se obtienen también ayudas materiales si convienen para nuestra salvación. San Agustín dice: a veces no obtenemos lo que pedimos en la oración porque oramos mal, o sea, sin atención o sin fe. U oramos siendo malos, o sea, sin querer mejorar nuestra conducta. Pero toda oración es escuchada, y si Dios no nos da lo que le pedimos, nos dará algo que sea mucho mejor. Que nuestra oración sea respondida y aceptada no depende de la multitud de palabras, sino del fervor y devoción de nuestra alma. Los santos dicen que orar es un combate. ¿Contra quién? Contra el tentador que hace todo lo posible para que no recemos. Él sabe que se vive como se ora y se ora como se vive. Si oramos mejor, seremos mejores. Por ello existen objeciones contra la oración. Unos dicen que solamente vale lo que produce ganancias materiales o que por eso no rezan. La oración produce muchas ganancias espirituales y también materiales. A otros los dominó el activismo y creen que solo es importante el vivir dedicado a actividades externas y por eso no oran. Algunos afirman que la oración es un escapismo, un tratar de huir a las responsabilidades de la vida, y bien sabemos que no es así. La principal dificultad para lograr orar bien es la distracción. Se presentan 1000 trabajos que parecen más urgentes que orar. Distraerse mientras se ora es caer en la trampa que anula la oración. Es necesario entonces concentrarse. Hay que definir a quién queremos servir, si al Señor Dios o a la distracción. Concluimos este capítulo de su programa El Catecismo de la Iglesia Católica, manifestando que con la oración podemos conseguir y aumentar la gracia o amistad con Dios. Orando podemos obtener el perdón de muchos pecados y las gracias que necesitamos para obrar el bien y evitar el mal. Nuestro compromiso como católicos es orar con mucha frecuencia, especialmente por la mañana o por la noche, al principiar las acciones más importantes, en el trabajo, en los peligros, en los viajes, en las tentaciones, en las enfermedades y en la hora de la muerte. En el siguiente programa del Catecismo de la Iglesia Católica iniciaremos el estudio de la mejor de las oraciones, el Padre Nuestro.